¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Javier Belmonte de belmusic.com.co y bueno, en esta oportunidad quiero mostrarles el Core Nautilus que hace parte de la línea de sintetizadores profesionales de Core. Recuerden que toda la línea de sintetizadores y de teclados electrónicos la encuentran en belmusic.com.co. Hacemos envíos a toda Colombia. Bueno, hay mucho para hablar de este teclado, pero quiero mostrarles algunas características. Es un teclado que me brinda grandes herramientas para la parte de producción musical, un secuenciador de 16 canales para toda la producción MIDI, con todos sus editores y todas sus pantallas de edición minuciosa, pero también me brinda la posibilidad de secuencia en audio. Tengo también un secuenciador de 16 canales. Estos dos secuenciadores se pueden agrupar y hacer prácticamente pues, una producción completa. Tengo prácticamente un estudio portable en este teclado. Tengo entradas análogas de gran calidad con conversores análogos a digitales de muy buena calidad. Tengo también la posibilidad de más de 2000 sonidos de gran calidad en su función de combi, que es algo interesante que de pronto no encontramos en otros teclados. Yo puedo mezclar hasta 16 sonidos para hacer el moldeado de sonido bastante detallado con gran calidad. Bueno, voy a hablarles un poco acerca de los motores de síntesis, que es algo muy interesante en esta línea, pero también quiero aclarar que la parte de sampleo en estos teclados es bastante abierta. Tengo incluso un editor, como vemos en pantalla, un editor de muestras, donde puedo tener detalladamente la edición de mi audio, o lo puedo hacer en programas externos para importarlo. Bueno, pues como vemos, tenemos una pantalla táctil, lo que hace que todos los procesos sean muy fáciles, o sea, muy prácticos al momento de acceder. Por ejemplo, en la pantalla lo que estamos visualizando es la opción que me da de Setlist, que es la programación que yo puedo hacer antes de mi presentación, y puedo tener el acceso a los diferentes sonidos a un toque, ¿sí? Entonces puedo tener toda la configuración, puedo incluso ecualizar la calidad de los sonidos, puedo tener un mezclador para yo poder tener acceso, y tengo estos botones pues que son que tienen un seguro, o sea, se pueden oprimir para que queden seguros, y yo lo puedo configurar para que estos volúmenes cambien, ¿sí? Como podemos ver ahí está cambiando el tema de mezcla de sonidos. Entonces es muy sencillo, los puedo guardar nuevamente para que estén seguros. Entonces voy a mostrarles lo primero. Pues tenemos un botón de acceso a los diferentes modos. Entonces un botón donde tengo todo el setlist, el program, la combinación. Y algo que quiero resaltar y que les quiero mostrar es que este teclado incorpora 9 motores de síntesis, que es muy poco lo que se encuentra en el mercado. O sea, no hay teclados muy parecidos a eso. ¿Qué es la ventaja? Que cada motor está dedicado a una tecnología. Digamos, tengo aquí el motor SGX2, que es un desarrollo enfocado a la parte de pianos acústicos. Entonces tengo acá un piano con muy buenos registros. Pero adicional a eso, pues tengo todo el setup pues, que necesito pues, para la configuración. Yo puedo hacer acá. Y bueno, tengo el setup ya detallado, digamos, el volumen, el paneo, transpose, bueno, la velocidad, todo eso, que de pronto lo puedo encontrar en otros sintetizadores, pero adicional otros componentes, como por ejemplo la resonancia del pedal, el ruido mecánico que genera el pedal, que lo puedo activar o desactivar, para que pues la emulación del piano acústico sea la más cercana. También tengo, si ven acá en la gráfica, yo puedo bajar la tapa para que el brillo sea diferente, ¿no? Entonces es muy sencillo. También algo que resalto es que digamos que el manejo es muy práctico. Digamos, si yo necesito tener un split, un sonido, lo tengo a un botón. Como ven, ya me apareció aquí un bajo.
Y también tengo la posibilidad de un layer, que es como un sonido secundario. Tengo la posibilidad de el volumen de ese layer. Bastante fácil, a un solo botón. Listo, vamos a ver entonces el motor de síntesis dedicado a lo que son los pianos electrónicos, que es el EP1. Tengo un bonito sonido de piano electrónico, pero también pues tengo todo el setup. Digamos que aquí el preamplificador, tengo, como ustedes ven aquí, el pedal como tal, y digamos que yo quiero añadirle un poquito de chorus a ese. Muy sencillo. Puedo cambiar la velocidad del vibrato. Y diferentes posibilidades en el motor de sonidos de teclados electrónicos. Tengo el motor de sonidos de órganos, que es el CX. Entonces tengo en mi joystick la velocidad del parlante rotor. Y si ya necesito una configuración ya de las lengüetas, pues tengo aquí. Bastante sencillo, como ven. Bueno, vamos a ver otro motor de síntesis. Tenemos aquí, por ejemplo, las guitarras. Una guitarra. Y tengo también estos botones asignables, donde, por ejemplo, en el botón tengo aquí los armónicos. Y bueno, toda la configuración de resonancia de las cuerdas, el ruido del paso de las cuerdas. Tengo aquí, por ejemplo, el bajo, por ejemplo. Entonces tengo... Y tengo también una opción, pues que es la parte de patrones rítmicos. Aquí yo lo puedo activar y él va a generar un patrón. Y también tengo el arpegiador, que es como una figura rítmica que se va a generar al momento de tocar. Y puedo tenerlas al tiempo. Entonces es muy sencillo. Entonces recuerden, tenemos 9 motores de síntesis. Por ejemplo, tenemos aquí algo muy conocido, el Polysynth. También puedo entrar al setup, cambiar su resonancia, por ejemplo. Y los diferentes patrones. Tengo, bueno, algo muy importante en esta serie, y es que, bueno, lo buscábamos mucho, y es la posibilidad de que cuando uno cambiaba los sonidos, esos sonidos se cortaban. Entonces ya, digamos que está solucionado. Vamos, por ejemplo, a tener aquí el piano. Y voy a cambiar de momento a otro, por ejemplo, al órgano. Si vemos, ahí va a tener el órgano ahí, y ya cambió y sigue el órgano para hacer la transición. No se va a cortar de ninguna manera. Es algo bastante interesante en esto. Tenemos acá también otro sintetizador.
miren, pues aquí tenemos todo el tema de conexión, o sea, como para emular la conexión análoga a los diferentes filtros para generar pues un moldeado de sonido un poco más detallado y más cerca pues a la realidad. Bueno, esta fue la reseña del Core Nautilus. Recuerden, somos la tienda especializada en Colombia, hacemos envíos a todo el país. En la descripción del video están nuestras redes sociales para que usted pueda participar con sus preguntas, con sus sugerencias. Estamos muy pendientes a su participación. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, de invitar a sus amigos a compartir este video. Y bueno, no siendo más, nos vemos la próxima. ¡Chao!